Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Análisis de la obra de Kardec, voy a tocar un tema que puede ser visto por muchos espíritas como un tema polémico. La pregunta que voy a intentar plantear en este vídeo es de si actualmente al espiritismo puede seguir considerándosele como la tercera revelación de la ley de Dios. Este es un tema que se podría plantear desde dos ámbitos. Un primer ámbito ideológico, hacer un estudio de qué significa darle a una ideología el carácter de revelación y si las características internas del espiritismo pueden coincidir con ese calificativo. Esto lo haré en un vídeo posterior, pero en este vídeo me voy a centrar en una cuestión histórica. Porque para poder determinar que el espiritismo es la tercera revelación, es obvio que debemos determinar que hubo un proceso de revelación continua que siguió, podríamos decir, tres fases: la primera con Moisés, la segunda con Jesús, y que se culmina en el espiritismo como la tercera. Y esto hay que justificarlo históricamente, es decir, históricamente hay que identificar esos procesos de revelación de la ley de Dios en Moisés y posteriormente en Jesús. En este vídeo me voy a centrar fundamentalmente en Moisés, porque si consideramos o pues llegamos a considerar que no hubo un proceso de revelación en la ley mosaica, no podemos, por lo tanto, calificar al espiritismo como la tercera revelación de la ley de Dios. A este respecto, Allan Kardec creo que fue bastante claro. Y sería una total deshonestidad intelectual por mi parte intentar buscar textos que apoyen mi idea. Mi idea es que actualmente no podemos calificar al espiritismo como la tercera revelación. Pero soy consciente que Allan Kardec tenía una idea totalmente distinta. Esta idea del espiritismo como tercera revelación no nace actualmente, es decir, no es un elemento que se haya agregado al espiritismo en la actualidad, como hay otros muchos que sí lo han hecho, sino que empieza con las propias palabras de Allan Kardec. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 1, cuando aborda la cuestión al respecto de la relación entre la ley y Jesús, establece que han sido tres las revelaciones de la ley de Dios. Y Allan Kardec propone que esas tres revelaciones han sido, por un lado, la primera Moisés, luego Jesús y, en tercer lugar, el Espiritismo. Allan Kardec, cuando estudió la obra mosaica, se dio cuenta que había dentro de la concepción mosaica leyes que no podían hacer parte de una revelación de la ley de Dios y que no se podían encuadrar dentro del concepto de leyes divinas. Y por lo tanto hizo una división de la ley mosaica en dos partes. Por un lado, la ley divina o la revelación divina, y por otro lado, la ley humana. Vamos a ver sus propias palabras. En la página 51 del Evangelio según el Espiritismo, en la edición que estoy usando, ya saben que estoy usando la traducción que hizo la Confederación Espírita Argentina, dice lo siguiente: la ley mosaica se compone de dos partes distintas: la ley de Dios, promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria, establecida por Moisés. La una es invariable, y la otra, apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. Estas palabras de Allan Kardec han llevado a muchos espíritas, y he oído conferencias a este respecto, que consideran que el decálogo, es decir, los 10 mandamientos que supuestamente Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, para los espiritistas no sería directamente Dios, sino espíritus a través de la mediunidad, pero esto es irrelevante para las conclusiones que pretendemos sacar. Es la ley invariable, es la ley eterna de Dios, y que posteriormente todo lo demás hace parte de leyes civiles que hacen referencia únicamente a cuestiones materiales. Y esto es un grave error, porque si nosotros hacemos un análisis
de las leyes que se encuentran en el llamado Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos, y las comparamos éticamente con otras leyes que se encuentran fuera del Decálogo, vamos a ver que esa diferenciación entre leyes divinas y morales y leyes humanas y materiales no es del todo cierta. Por ejemplo, si nosotros analizamos el tercer mandamiento de la ley de Dios, que a nosotros nos ha llegado de una forma muy maquillada, honrarás las fiestas o santificarás las fiestas, vamos a ver que en su origen y en la época de Jesús todavía se mantenía así, lo que prescribía era el culto al Sabbat, es decir, el culto y el respeto al sábado. Si ustedes leen en aquellas partes del Éxodo y del Levítico donde se prescriben los 10 mandamientos y leen el que posteriormente o aquellos versículos que posteriormente dieron forma al tercer mandamiento, van a ver que esto es la institución de un culto ritualista hacia el sábado. Si nosotros comparamos, por ejemplo, ese mandamiento con lo que encontramos en Levítico 19:18, y esto no está en el Decálogo, vamos a ver que hay una clara supremacía ética en las palabras del Levítico que las que encontramos en el Decálogo o en todo el Decálogo. El Levítico 19:18 dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un poco más adelante, al respecto de prójimo, porque se consideraba que estas palabras del Levítico se referían solamente al pueblo de Israel, dice lo siguiente: al forastero que reside junto a vosotros le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo. Pues por forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo Yahvé vuestro Dios. Fíjense que en estos dos versículos de Levítico se está prescribiendo el amor al prójimo como a uno mismo de forma universal, a los hijos de Israel y también a toda la humanidad. Sin embargo, en el Decálogo no aparece ninguna prescripción que hable de amar al prójimo como a uno mismo o incluso de amar a los enemigos como si aparecen en otras partes del Pentateuco. Por lo tanto, esa diferenciación del Decálogo como ley divina y del resto como leyes materiales que servían para legislar al pueblo no es del todo cierta. La idea básica que existe sobre Moisés y que existía en la época de Allan Kardec es que fue el gran legislador del pueblo hebreo y el autor del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, a los que también se llama como la Torá o la ley. Este concepto con Allan Kardec es revisado y Allan Kardec presenta a Moisés perfectamente como el gran legislador y el gran revelador de la ley divina por intermedio de la institución del Decálogo. Y Allan Kardec establece claramente en el Evangelio según el Espiritismo que en Moisés hay dos partes bien diferenciadas. Por un lado el Decálogo y el desarrollo moral de esa ley divina, y por otro lado como legislador al que le atribuye una serie de leyes sociales, individuales y religiosas. Las primeras serían leyes eternas, leyes inamovibles, y las segundas se irían modificando con el paso del tiempo. Desde este esquema que tenemos sobre el concepto de Moisés y sobre la revelación que recibió en el monte Sinaí de una ley divina, sí que podríamos considerar que hubo una primera revelación. Ahora bien, ¿qué sucedería si yo les digo que Moisés no escribió el Pentateuco? Que Moisés realmente no es el autor de lo que a nosotros nos ha llegado como Pentateuco. Porque es obvio que si ahora nosotros, por intermedio de cualquier procedimiento, conseguimos demostrar que Moisés no es el autor del Pentateuco, es más, conseguimos demostrar que el Pentateuco no es un proceso de revelación, no podríamos afirmar históricamente que existe una primera revelación.
Yo les voy a poner unas palabras que he sacado de una obra muy interesante que se titula Introducción al Antiguo Testamento y que dicen lo siguiente. Hoy día, una de las pocas cosas que se pueden dar como absolutamente ciertas en la investigación bíblica es que Moisés no escribió el Pentateuco. Y se pregunta al autor, ¿cómo se justifica ese cambio tan radical? Es decir, ¿cómo se ha pasado de considerar a Moisés como el gran legislador del pueblo hebreo, que transmitió por intermedio del Pentateuco la ley y la historia del pueblo de Israel, a considerar como una de las pocas cosas absolutamente ciertas que Moisés no es el autor del Pentateuco? Si yo les preguntara quién es el autor de estas palabras, posiblemente muchos de ustedes pensarían que estas palabras han sido escritas por algún investigador sensacionalista o por algún investigador ateo, algún investigador no creyente. Pues bien, estas palabras han sido escritas por el doctor José Luis Sicre. Es doctor en teología, es catedrático en la Facultad de Teología de la Universidad de Granada y es uno de los grandes investigadores bíblicos que tenemos en España. Él es católico confesional, es decir, él es católico y se confiesa como católico, y él dice y afirma categóricamente que de las pocas cosas que se tienen como absolutamente ciertas en la investigación de la Biblia, una de ellas es que Moisés no escribió el Pentateuco. Estas palabras son muy fuertes y nos dan mucho que pensar. Pero lo importante aquí es que él no está transmitiendo una idea personal. Él está transmitiendo una idea general que existe actualmente en la investigación bíblica, y es que Moisés no es el autor del Pentateuco. Es más, el Pentateuco no tiene un único autor. ¿Cómo se llegó a considerar que Moisés no es el autor del Pentateuco? Obviamente no me voy a poder parar a analizar cada una de estas pruebas que les voy a presentar, pero de cada una existen decenas de ejemplos que las confirmarían. La primera es los cortes y tropiezos que se hallan en la narración del Pentateuco. Cuando se narran las historias, muchas veces se observa que una historia empieza, de pronto se corta bruscamente, se narra una historia que corresponde a otro periodo histórico totalmente distinto y posteriormente se termina narrando la inicial, viendo que ha habido una elaboración gradual y paulatina donde se han ido mezclando historias para dar un cuerpo lo más coherente posible al Pentateuco. Otra cuestión que es muy importante analizar es que en el Pentateuco existen tradiciones duplicadas y triplicadas. Si el Pentateuco está escrito por una sola persona, no tiene sentido escribir una misma cosa varias veces y una misma historia varias veces. Pero lo más interesante no es que están escritas varias veces, sino que esas tradiciones duplicadas y triplicadas muchas veces se cuentan de una forma tan distinta que a veces son narraciones opuestas. Entonces, si una única persona ha escrito, ¿cómo es posible que pueda haber escrito una misma tradición de forma opuesta en una narración que en otra? Otra de las razones son los anacronismos. Existen decenas de anacronismos en el Pentateuco. Se narran lugares, hechos, personajes que no existieron en la época de Moisés, que son muy posteriores a la época de Moisés, y por lo tanto Moisés no pudo haber escrito de personajes, lugares y relatos que no se compusieron y que no existieron sino mucho después. Otra de las razones son las diferencias de vocabulario sustanciales. Los expertos en la transmisión oral de la cultura hebrea y que han analizado los manuscritos más antiguos que existen en la actualidad, se han dado cuenta de que existen diferencias de vocabulario tan radicales que no podrían ser nunca obra de un mismo autor. Y por último,
diferencias de estilo muy notables. Existen diferencias de estilo que son abismalmente diferentes unas de otras. Es como si ahora dijésemos que un mismo texto lo ha escrito Víctor Hugo, y cuando ese texto viene de Víctor Hugo y, por ejemplo, de Dan Brown. Son estilos tan completamente diferentes que si se encuentran en un mismo texto es evidente que no podemos deducir que ese texto lo ha escrito una única persona. Repito que se podrían poner decenas de ejemplos de cada una de estas pruebas que se tienen actualmente que demuestran que Moisés no es el autor del Pentateuco, pero obviamente no lo vamos a hacer para no hacer excesivamente largo el vídeo. Hasta tal punto las pruebas son incuestionables que dentro del ambiente de la investigación bíblica, incluso en círculos católicos y protestantes, no existe duda en cuanto a que Moisés no fue realmente el autor del Pentateuco. ¿Quién escribió entonces el Pentateuco? Para ello es necesario comprender muy rápidamente el origen del pueblo hebreo. El pueblo hebreo surge a través de unas migraciones, y esto es lo que actualmente se baraja dentro de la historia, de diferentes nómadas, generalmente pastores, que vivían por diferentes partes de Mesopotamia. Ellos migraron hacia la tierra de Israel, allí se asentaron y muchas veces entraron en conflicto con los habitantes originarios de esa tierra. En unas ocasiones, en esos conflictos perdieron y en otras ocasiones ganaron. Además, en muchas ocasiones se unieron y empezaron a crear fenómenos de sincretismo con los habitantes de la tierra de Israel. Y de estas migraciones de principalmente pastores nómadas de diferentes regiones de Mesopotamia que se fueron asentando en la tierra de Israel, fue surgiendo poco a poco la tradición hebrea, la tradición religiosa del pueblo de Israel y la tradición cultural que posteriormente hemos heredado. ¿Cómo y dónde se escribe el Pentateuco? Considerando que el origen del pueblo hebreo es y tiene origen en la tierra de Mesopotamia, hay un hecho fundamental para entender el origen del Pentateuco. Por el año 580, estoy redondeando las cifras, el imperio de Babilonia conquistó la tierra de Israel y se produjo una gran deportación hacia las tierras de Babilonia. Esa era la segunda gran deportación que se había producido en el pueblo hebreo. La primera fue una gran deportación a los territorios de Asiria. Y en esa primera deportación se perdieron 10 de las 12 tribus del pueblo de Israel. Cuando se produce la segunda gran deportación, que no fue masiva, pero sí de toda la flora y nata de la cultura y de la sociedad de Israel, los sabios que habían sido deportados a las tierras de Babilonia empezaron a pensar que podía perderse el pueblo de Israel y decidieron escribir todo aquello que conocían de la tradición oral que se había preservado del pueblo de Israel. Algunas hacían parte de la tradición oral y otras hacían parte de documentos escritos que consiguieron preservar. Por lo tanto, el Pentateuco recoge un periodo histórico de unos 450 años de historia. Son más o menos desde el 950 hasta el año 500 antes de la era común, el periodo histórico que se recoge en el Pentateuco. Como pueden ver, es muy posterior a la época que se atribuye en la que vivió el propio Moisés. La narración del Pentateuco tiene como base toda la tradición oral que había perdurado en el pueblo de Israel. Eran leyendas, fábulas, mitos, parte de historia,
Todo ello de la formación de Israel, y estaban mezcladas con la cultura de Mesopotamia. Por ejemplo, episodios como la Torre de Babel o el Diluvio Universal son relatos, son leyendas, son fábulas que existían ya en la tierra de Mesopotamia y que los hebreos heredaron de sus antepasados, de sus ancestros, que venían precisamente de esa cultura. El Pentateuco se empieza a redactar por la época del exilio babilónico, ya lo hemos explicado, para evitar que pudiera perderse el pueblo hebreo y que pudiera perderse la tradición y la cultura del pueblo hebreo. Algunos sabios comenzaron a redactar el Pentateuco y lo mismo sucedió con la ley. La ley empezó a redactarse gradualmente en esos 500 o 450 años de historia. El Decálogo, por lo tanto, es una síntesis que posiblemente se formó en el exilio de Babilonia de esa ley que fue gobernando al pueblo hebreo en esos 500 años de historia. Y esa ley fue evolucionando y fue cambiando y fue adaptándose a las diferentes épocas en las que el pueblo hebreo fue viviendo. Y eso se refleja en las diferentes normativas prescritas para el pueblo hebreo, muchas de ellas totalmente incompatibles con una vida en el desierto, como la historia tradicional nos cuenta. Y obviamente toda la creación de la ley no es original. No puede decirse que hubo una revelación de la ley en el monte Sinaí. El episodio del monte Sinaí es un episodio mitológico que se utiliza para dar autoridad a aquellas leyes que el pueblo hebreo consideró que eran más importantes. Pero realmente no existió un proceso de revelación de ley en el monte Sinaí. Todas esas leyes, y principalmente en el Decálogo, se gestaron mucho después. Si nosotros hacemos un análisis del Código Hammurabi, el Código Hammurabi nos ha llegado y lo conocemos por una estela de piedra volcánica que se encontró en la ciudad de Susa en el año, me parece, no estoy seguro, 1901. Vamos a ver que gran parte del Decálogo que nosotros conocemos tiene como base este código que se escribe unos 1000 años antes de la época en la que se cree que vivió Moisés. Este código se escribe en Babilonia y es muy curioso que se escribe justamente donde se redacta el Pentateuco, donde se redacta gran parte del Pentateuco. En este código encontramos el primer código legal de la humanidad y consta de 282 leyes. Si nosotros hacemos un análisis comparativo por temáticas del Código Hammurabi y del Decálogo, vamos a ver que las similitudes son como mínimo sospechosas. En primer lugar, en el Código Hammurabi hay un prólogo, y en ese prólogo hay una especie de revelación del dios a el rey Hammurabi, donde le dice que le va a revelar las leyes que su pueblo debe seguir. Incluso el dios hace referencia a que ha sido él el dios de su pueblo y el que les ha ayudado en las batallas, algo que encontramos en los mandamientos primero y segundo del Decálogo. En el Código Hammurabi encontramos leyes sobre la propiedad. Especialmente se prescribe los castigos para aquellos que roban. Y también en el Decálogo encontramos los conceptos de no robar y no desear nada ajeno perfectamente expresados. En el Código Hammurabi encontramos leyes sobre la familia, sobre el adulterio, sobre la relación paternal, sobre la relación entre los cónyuges, y también lo encontramos en el Decálogo, donde encontramos mandamientos, donde se nos dice que no se debe cometer adulterio, no debemos cometer actos impuros y donde debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. También en el Código Hammurabi encontramos leyes sobre el asesinato, y esto también se encuentra en el Decálogo, en la prescripción de no matarás, y por lo tanto creo que se puede establecer con bastante seguridad que el Decálogo no es una copia del Código Hammurabi,
pero que sí usa las leyes que se establecen en el Código Hammurabi para posteriormente adaptarlas al pueblo hebreo en un proceso, claro, sí, de evolución. Pero el Decálogo es resultado de un pensar y repensar de los sabios del pueblo de Israel y no, como se cree, una revelación por intermedio de un fenómeno singular de la ley de Dios. Y esto es lo que una investigación histórica demuestra claramente al respecto de la constitución del Decálogo. Hasta tal punto, y esto ya lo hemos dicho, la investigación histórica es clara en este aspecto, que teólogos católicos y teólogos protestantes ya afirman sin ningún tipo de pudor que Moisés no es el autor del Pentateuco. Concluimos, por lo tanto, que no hay base histórica para afirmar que existió una primera revelación. Y si no hay base histórica para afirmar que existió una primera revelación, como mínimo, el concepto del espiritismo como tercera revelación debería ser analizado y reformulado por cada uno de nosotros. Con esto les dejo. Espero que las reflexiones de este vídeo puedan ayudarles a comprender mejor este tema. Sé que es un tema muy difícil porque durante mucho tiempo hemos recibido una cultura donde se nos ha dicho una cosa y no es fácil de un día para otro desprendernos de esto, pero yo creo que en el espiritismo no ganamos nada manteniendo posturas que incluso religiones que se declaran y autoproclaman dogmáticas están ya superando. Creo que el espiritismo, como doctrina progresista que es, nada pierde por aceptar estos conceptos que la investigación histórica ha venido aportando. Les dejo aquí, muchas gracias por ver este vídeo. Les voy a dejar debajo de contacto el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Ahí tienen mi correo electrónico por si quieren ponerse en contacto conmigo. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.